La promesa rota. Él la había dejado con un simple «me traicionaste». 3 años después, el millonario se quedó helado. Ella había regresado y no estaba sola. Mario Castillo siempre había sido el tipo de hombre que creía que el control era la clave del éxito. A sus 34 años, como director ejecutivo de Tech Solutions, era la imagen misma del triunfo corporativo. Alto, de cabello castaño claro, vestido impecablemente, con unos ojos azules penetrantes que parecían anticiparse a los movimientos de los demás. En la sala de juntas, su voz tenía peso. Sus decisiones daban forma a los mercados. Sin embargo, en su vida personal, esos mismos instintos a menudo se convertían en armas. Isabel Ramírez había entrado en su mundo discretamente, sin un currículum impresionante ni conexiones corporativas, sino con una calidez genuina que lo desarmó. Tenía un cabello castaño oscuro que captaba la luz como la madera pulida, ojos del mismo color que no se inmutaban bajo su mirada, y una forma de hacer preguntas que lo obligaban a considerar respuestas que nunca había ensayado. Se conocieron en una conferencia donde ella trabajaba como consultora en participación comunitaria para uno de los proyectos de extensión de Tech Solutions. Durante los meses siguientes, sus conversaciones se extendieron más allá del trabajo. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche, largas caminatas, comidas compartidas, en las que la charla de negocios se abandonaba rápidamente por historias de la infancia y sueños olvidados. Mario había sentido algo con ella que rara vez se permitía: vulnerabilidad. Pero cuando la empresa comenzó a prepararse para una expansión agresiva y una OPI, esa vulnerabilidad se convirtió en algo que le dijeron que debía eliminar. Asesores y miembros de la junta, hombres y mujeres que medían la vida en ganancias trimestrales, comenzaron a advertirle que cualquier complicación en su vida personal podría distraer de la imagen que necesitaban vender. Isabel, insinuaron, no era un escándalo, sino un factor de riesgo, alguien cuyos valores no se alineaban con el teatro corporativo de alto riesgo que estaba a punto de desatarse. Los susurros se convirtieron en estrategia, y Mario, tan acostumbrado a pensar en términos de movimientos calculados, se convenció de que terminar la relación era la decisión más inteligente. Sucedió en una tarde lluviosa en su ático, con el horizonte de la ciudad iluminado detrás de ellos. Él se paró junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, hablando en el mismo tono tranquilo que usaba para dar malas noticias a un cliente. Le dijo que el momento no era el adecuado, que ella merecía a alguien que pudiera darle más que las migajas de atención que él podía ofrecer. Y finalmente, casi como para cerrar el trato, agregó: «Esto es lo mejor». Isabel no lloró ni suplicó. Simplemente lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera memorizando al hombre exacto que tenía enfrente, y luego dijo en voz baja: «Me traicionaste». Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás nada más que el débil aroma de su perfume y un silencio hueco que las luces de la ciudad no podían llenar. En los días siguientes, Mario se sumergió en el trabajo, diciéndose a sí mismo que había evitado un drama innecesario y que había tomado la decisión correcta. Lo que no se dio cuenta fue que la ausencia de ella perduraría de una manera que no podría sacudirse. No tenía idea de a dónde había ido, y nadie a su alrededor parecía saberlo tampoco. Había desaparecido por completo, llevándose consigo no solo la comodidad de su presencia, sino una parte de él que aún no entendía que había perdido. Bạn nghĩ Mario có hối hận về quyết định của mình ngay lập tức không? Hoặc phải mất bao lâu anh ấy mới nhận ra mình đã mắc sai lầm? Un secreto a 3 años de distancia.
En los 3 años que siguieron a la partida de Isabel, la vida profesional de Mario se convirtió en un ciclo implacable de victorias que se sentían extrañamente vacías. Tech Solutions se expandió a nuevos mercados, firmó contratos de alto perfil y se montó en el impulso de una OPI que batió récords. Fue elogiado en revistas de negocios, invitado a dar charlas en conferencias y considerado como el ejemplo de un líder hecho a sí mismo con un enfoque inquebrantable. Sin embargo, cada tarde, cuando el ruido del día se desvanecía y las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las ventanas de su ático, se quedaba con el mismo silencio pesado que se había instalado la noche en que ella se marchó. Se dijo a sí mismo que había cambiado la distracción por la disciplina, que el éxito requería sacrificios y que extrañarla era simplemente un síntoma de haber dejado que alguien se acercara demasiado. Pero la verdad era más dura. Había un vacío en su vida que ninguna cantidad de hitos empresariales podía llenar. Mientras tanto, Isabel había construido un mundo diferente, lejos de las torres de cristal y acero que habitaba Mario. Se había mudado a un modesto pueblo costero, donde el aire olía a sal y pino, y donde a la gente le importaba menos su currículum que si se uniría a la venta de pasteles de la comunidad. Aceptó un trabajo como maestra en la escuela primaria local, encontrando consuelo en la rutina y en la amabilidad sin pretensiones de sus vecinos. Pero la parte más importante de su vida llegó tranquilamente, solo unos meses después de dejar a Mario: el nacimiento de gemelos. Leo y Marco eran imágenes reflejadas el uno del otro, con cabello castaño claro y ojos azules penetrantes que parecían tener más profundidad de la que sus años podían explicar. Desde el principio, Isabel supo que los criaría sola. Se dijo a sí misma que era para protegerlos de la inestabilidad del mundo de Mario y de la posibilidad de que él los viera como una inconveniencia o un pasivo en lugar de como sus hijos. La vida con los niños era a la vez agotadora y profundamente satisfactoria. Isabel aprendió a funcionar con un sueño fragmentado, a alternar la enseñanza con las tomas nocturnas y a estirar sus modestos ingresos para cubrir todo, desde las visitas al médico hasta las crecientes pilas de ropa sucia. No hablaba de su padre, pero a veces, cuando veía a los gemelos mirándola con esos inconfundibles ojos azules, sentía una punzada de conflicto. Hubo momentos en los que se imaginó lo que Mario podría decir o hacer si lo supiera, y luego, con la misma rapidez, se recordaba al hombre que había elegido la ambición por encima de ella, el que la había mirado a los ojos y había decidido que no valía la pena el riesgo. Sin embargo, el pasado tiene una forma de presionar contra el presente cuando menos se espera. Los niños estaban a punto de cumplir 3 años cuando un diagnóstico preocupante comenzó a nublar la pequeña y estable vida que Isabel había creado. Todo comenzó con chequeos de rutina, pequeñas irregularidades en los latidos de su corazón que el pediatra pensó que valía la pena investigar. Lo que siguió fueron visitas a especialistas, escaneos y largas conversaciones llenas de términos que a ella le costaba asimilar. Para cuando el cardiólogo confirmó que ambos necesitarían una intervención quirúrgica, el peso de la situación se asentó por completo sobre sus hombros. Estaba decidida a manejarlo sola, tal como siempre lo había hecho. Pero en las horas tranquilas de la noche, al ver a su hijo dormir, el pensamiento que había evitado durante 3 años comenzó a resurgir. Si alguna vez hubo un momento en que Mario Castillo necesitaba saber la verdad, podría ser ahora. Simplemente aún no sabía cómo, o si podría obligarse a hacer esa llamada. Neuban la Isabel,
Bạn sẽ nói với Mario về các con hay vẫn giữ bí mật để bảo vệ chúng? La coincidencia del destino. El día en que los mundos de Isabel y Mario volvieron a chocar, comenzó como cualquier otro, con ella equilibrando el caos de preparar a Leo y Marco para una cita por la mañana. Los niños estaban inquietos, charlando entre ellos en un lenguaje privado que solo los gemelos parecían entender. Sus pequeñas manos agarrando autos de juguete, mientras ella trataba de persuadirlos para que se pusieran las chaquetas. El seguimiento de cardiología había sido programado durante semanas, y ella se había preparado para lo que los médicos pudieran decir, pero no había planeado el desvío que el destino le había preparado. El hospital al que fueron estaba en la ciudad, a horas de su tranquilo pueblo costero, y el viaje de regreso les obligaba a pasar por el aeropuerto regional. Fue allí, en la luminosa inmensidad de la terminal de llegadas, que sucedió el momento. Mario estaba bajando de un vuelo de Nueva York, su mente todavía enredada en los hilos de una negociación de alto riesgo, cuando su mirada recorrió la terminal y se detuvo en una figura que pensó que su memoria finalmente había suavizado. Isabel estaba parada cerca de la salida. Su cabello castaño caía sobre su hombro, su mano firme sobre los pequeños hombros de dos niños idénticos, de cabello castaño claro. Por un momento, su mente se negó a conectar las piezas. Los ojos azules de los niños, sus ojos, observaban a la multitud con curiosa cautela, y el aire a su alrededor pareció cambiar. El ruido de las maletas rodando, las llamadas de embarque y los pasos apresurados se atenuaron bajo el estruendo de los latidos de su corazón. Isabel lo vio casi en el mismo momento. Su postura cambió al instante. Se enderezó. Su expresión se volvió reservada, como si se preparara para el impacto. Mario, aún a unos pasos de distancia, buscó en su rostro algo familiar más allá de los muros que ella había construido. Notó cómo sus rasgos habían madurado en los años de separación, las tenues sombras de agotamiento bajo sus ojos y la sutil fuerza en la forma en que se sostenía. Los niños, al sentir su repentina quietud, se giraron para mirarlo directamente. Ese único momento de contacto visual fue como ser atraído a un espejo que reflejaba no solo el presente, sino todas las decisiones que habían llevado a ese lugar. No hablaron en la terminal. Ella guió a los niños hacia el café justo después de la seguridad, claramente con la intención de tener privacidad. Él la siguió, no lo suficientemente cerca como para parecer entrometido, pero sin perderlos de vista. Cuando finalmente se sentaron en una pequeña mesa en la esquina, ella le hizo un gesto para que se uniera a ellos, su tono tranquilo, pero con un borde de advertencia silenciosa. Los niños se quedaron cerca, apoyándose en sus costados, sus pequeños rostros una mezcla de curiosidad y cautela. Mario se sentó frente a ellos, sin saber si empezar con una disculpa, una pregunta o la verdad que acababa de chocar con él. Isabel le ahorró la elección. Ella le dijo sus nombres, Leo y Marco, y sin suavizar el impacto, la realidad de su salud. Habían sido diagnosticados con defectos cardíacos congénitos, y aunque ambos estaban bien por ahora, los médicos estaban de acuerdo en que la cirugía era inevitable. Él escuchó, su instinto habitual de controlar una situación, superado por el simple hecho de que no había nada que controlar. Solo el peso de lo que se le había ocultado y la comprensión de por qué ella lo había hecho. Ella habló sin ira, pero también sin disculpas, explicando que no había querido que sus vidas se enredaran en la maquinaria de su ambición, que había estado decidida a protegerlos de ser una idea
de último momento, en un mundo que valoraba más las ganancias que a las personas. Sin embargo, allí estaban, en un momento que ninguno de los dos había planeado, con dos pequeños sentados entre ellos, cuyo futuro podría depender de las decisiones que se tomaran en las próximas semanas. Cuando ella terminó, el silencio en la mesa era casi tangible. Los niños bebían jugo de vasos de papel, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Mario los miró a ellos, luego a ella, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies, de una manera que ninguna pérdida o victoria corporativa lo había hecho jamás. Este no era un problema de sala de juntas que resolver, era una vida que ya estaba en marcha, de la que él había estado ausente y de la que de repente supo que ya no podía mantenerse alejado. Sau khi biết sự thật, bạn nghĩ Mario sẽ có hành động đầu tiên như thế nào? Liệu anh ấy có thực sự thay đổi vì các con, la lucha y la reconciliación? Isabel no había tenido la intención de decirle a Mario, tanto como lo hizo ese día en el café. Pero una vez que la verdad sobre la condición de Leo y Marco salió a la luz, le pareció imposible detenerse. Ella describió las citas, las horas tensas en las salas de espera con los niños distraídos con libros para colorear, mientras ella intentaba memorizar cada palabra de los cardiólogos. Le contó sobre los plazos quirúrgicos que los médicos ya estaban redactando y cómo los procedimientos, especialmente para niños tan pequeños, requerirían un equipo de especialistas, un tiempo de recuperación prolongado y un seguimiento meticuloso. Los costos eran asombrosos, no solo en dinero, sino en su capacidad para mantener su trabajo y cuidar de ambos niños a la vez. Había hecho todo lo posible para prepararse para lo peor, pero la realidad era abrumadora. Mario escuchó con una quietud inusual. No estaba tomando notas mentales sobre estrategia, ni buscando el ángulo que lo beneficiaría. Estaba asimilando cada palabra como si fuera lo único que importaba. Pudo ver el costo que estos años le habían pasado factura a ella, la forma en que su voz transmitía un cierto cansancio, que iba más allá de la falta de sueño, la cautela en sus ojos que parecía prepararse para la decepción antes de que pudiera llegar. Sin embargo, cuando hablaba de los niños, algo en su expresión se suavizaba. Había un amor feroz allí, una determinación inquebrantable que le recordaba por qué se había sentido atraído por ella en primer lugar. Él preguntó por qué ella nunca le había hablado de ellos antes. Isabel no dudó con su respuesta, porque no había confiado en que él los elegiría por encima de las demandas de su carrera, y porque no quería que fueran una idea de último momento en una vida construida alrededor de la imagen y las ganancias. Me fui para protegerlos, dijo, y tal vez para protegerme a mí también. Pero eso no significa que alguna vez dejara de pensar en lo que significaría para ellos no conocerte. Su honestidad fue como una hoja silenciosa. No lo hirió con volumen, sino con precisión. Por un momento, consideró defenderse, señalando las presiones bajo las que había estado, el consejo constante de su junta, el momento de la OPI. Pero las palabras se sintieron vacías antes de salir de su boca. La verdad era más simple. Él había tomado una decisión en ese entonces, y era una que no podía deshacer. Ahora, se enfrentaba a otra elección, una que importaba mucho más. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme, y le dijo que quería ayudar, no por obligación o culpa, sino porque ellos también eran sus hijos. Prometió cubrir los gastos médicos, organizar consultas con los mejores cirujanos pediátricos y estar presente para lo que viniera después. Isabel lo estudió en silencio por un largo momento,
como si sopesara la sinceridad en sus ojos con la historia entre ellos. Finalmente, asintió, aunque su expresión no tenía ni rastro de rendición, solo una aceptación cautelosa. «Si estás en esto», dijo, «estás en esto por completo. No te desaparezcas cuando las cosas se pongan difíciles. No dejes que alguien más tome decisiones por ti. No necesitan un visitante, Mario. Necesitan un padre». El peso de esa palabra se asentó sobre él como armadura y responsabilidad a la vez. Cuando salieron del café, el aire entre ellos había cambiado. Los años de separación no habían borrado el pasado, pero algo tácito se había arraigado, un reconocimiento de que, sin importar las batallas que se avecinaran, tendrían que luchar hombro con hombro. Mientras regresaban al bullicio de la terminal, con los niños agarrando cada uno una de sus manos, Mario se puso a su lado, igualando silenciosamente su ritmo por primera vez. Bạn có nghĩ việc Mario can thiệp vào cuộc sống của mẹ con Isabel là một việc làm đúng đắn? La operación y el despertar, las semanas previas a las cirugías, se desdibujaron en un ritmo de visitas al hospital, consultas y constantes llamadas telefónicas que parecían prolongarse hasta altas horas de la noche. Isabel hacía malabares con sus deberes de maestra lo mejor que podía, pero su mente estaba consumida por los próximos procedimientos para Leo y Marco. Cada nuevo resultado de la prueba era otra pieza del rompecabezas que los cardiólogos necesitaban para decidir el enfoque más seguro, y cada cita conllevaba su propia mezcla de esperanza y temor. Mario, fiel a su palabra, se involucró por completo. Reorganizó su horario de viajes, canceló compromisos para dar charlas y organizó reuniones con especialistas en los que confiaba en todo el país. Era la primera vez en años que se entregaba por completo a algo sin sopesar su posible beneficio, y encontró el cambio desorientador, pero a la vez reconfortante. En los pasillos del hospital, su presencia era imposible de pasar por alto. No era la figura pulida de las portadas de revistas. A menudo estaba en jeans gastados y una camisa lisa, inclinado sobre portapapeles con cirujanos, preguntando sobre los protocolos de recuperación, o simplemente sentado junto a los niños mientras jugaban con bloques de construcción en el suelo de la sala de espera. Isabel lo observaba de cerca en esos momentos, notando los pequeños pero inconfundibles cambios en su comportamiento. Cómo se arrodillaba para ponerse a la altura de los niños. Cómo escuchaba sus historias divagantes sin mirar su teléfono. Cómo su expresión se suavizaba cada vez que ellos instintivamente le tomaban la mano. A pesar de su frente cooperativo, la tensión persistía entre él e Isabel, no por hostilidad, sino por el peso tácito de su historia compartida. Hubo noches en que ambos se quedaban en el salón familiar del hospital, mucho después de que los niños se habían dormido, bebiendo café tibio y hablando en tonos medidos. Ella le preguntó más de una vez si estaba seguro de que podía manejar esto. No solo el costo financiero, sino el costo emocional. Él siempre respondía de la misma manera, no con promesas de perfección, sino con una seguridad constante de que no se iría. La mañana en que se programaron las cirugías, el aire en el ala pediátrica se sintió diferente, más pesado. Los niños fueron preparados en habitaciones adyacentes, cada uno con un pequeño animal de peluche agarrado en sus brazos. Isabel se quedó con Marco mientras Mario acompañaba a Leo, cada uno de ellos dividiendo su atención, pero unidos en un propósito. Intercambiaron breves asentimientos en el pasillo, un reconocimiento tácito de que, sin importar lo que sucediera en los quirófanos, estaban juntos en esto.
Cuando las puertas dobles finalmente se cerraron detrás de las camillas, Isabel se hundió en una de las rígidas sillas de la sala de espera, y Mario se sentó a su lado sin decir una palabra. Esperaron en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque lo único que ambos querían, ver a sus hijos a salvo y sanos, estaba más allá de las palabras. Pasaron horas con actualizaciones que llegaban a cuentagotas de los equipos quirúrgicos. Cada vez que una enfermera salía, ambos se levantaban al unísono, preparándose. La espera fue una prueba en sí misma, poniendo a prueba la paciencia y la fe a partes iguales. Para Mario, acostumbrado a resolver problemas a través de una acción decisiva, la impotencia era casi insoportable. Para Isabel, que había cargado con esta responsabilidad sola durante tanto tiempo, compartir la carga, realmente compartirla, se sintió a la vez extraño y sorprendentemente aliviador. En esa sala de espera, sin la armadura de sus viejas quejas, comenzaron a verse el uno al otro no como las personas que habían sido, sino como los padres que sus hijos necesitaban que fueran. Cuando los cirujanos finalmente salieron de los quirófanos, sus rostros mostraban el alivio cauteloso de los profesionales que habían navegado por un camino delicado y habían salido del otro lado. Explicaron que tanto Leo como Marco habían respondido bien a los procedimientos. Las reparaciones habían salido según lo planeado, y aunque la recuperación sería lenta y cuidadosamente monitoreada, el pronóstico era esperanzador. Isabel sintió que sus rodillas se debilitaban con la noticia, una liberación de tensión casi vertiginosa después de tantas semanas de miedo. Mario, de pie a su lado, dejó escapar un suspiro lento que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. No fue el grito de un hombre celebrando una victoria, fue más silencioso, más pesado, el sonido de alguien que acepta la magnitud de lo que podría haberse perdido. Los niños fueron trasladados al ala de recuperación pediátrica, cada uno en su propia cama, pero lo suficientemente cerca como para que Isabel pudiera sentarse entre ellos y sostener una mano de cada lado. Sus rostros estaban pálidos contra las sábanas del hospital. Sus pequeños pechos subían y bajaban con el ritmo constante de las máquinas que ayudaban a su respiración. Mario se quedó, negándose a irse incluso cuando las enfermeras le aseguraron que no había nada más que pudiera hacer. Recorrió la habitación con pasos lentos y medidos, deteniéndose para ajustar una manta o quitar un mechón de cabello de una frente, su expresión fija de una manera que sugería que estaba memorizando cada detalle. Esas primeras horas de recuperación estuvieron marcadas por intercambios tranquilos entre él e Isabel. Ella le dio las gracias por estar allí, no por cortesía, sino con la sinceridad de alguien que había estado preparada para cargar con el peso sola, y se sorprendió al encontrarlo compartido. Él admitió que verlos así era más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado en los negocios, que ninguna cantidad de habilidad o influencia podía controlar la incertidumbre que conllevaba ser padre. Hablaron sobre asuntos prácticos, horarios de medicación, citas de seguimiento, la posibilidad de atención de enfermería en casa, pero debajo de esas conversaciones había una creciente corriente subterránea de algo tácito, una comprensión frágil de que estaban reconstruyendo la confianza, no con prisa, sino momento a momento. Cuando los niños finalmente comenzaron a despertar, aturdidos y desorientados, Isabel se inclinó para calmarlos, su voz suave y firme. Mario se puso a la vista lentamente, sin querer abrumarlos. Leo parpadeó hacia él primero, luego Marco. Sus pequeñas manos se extendieron al unísono. Sin dudarlo, él las tomó a ambas,
una en cada mano, sintiendo la calidez de sus dedos enroscarse alrededor de los suyos. El momento fue sin palabras, pero tenía un peso mucho mayor que cualquier declaración que él hubiera podido hacer. Era la primera vez que tocaban a su padre sabiendo quién era, y algo sobre ese reconocimiento se asentó profundamente en él. Esa noche, Isabel se quedó acurrucada en una silla entre sus camas, rechazando la cama portátil que las enfermeras habían traído. Mario se sentó frente a ella, su postura aún recta, pero su mirada más suave de lo que ella jamás había visto. No hablaron mucho. No lo necesitaban. El zumbido constante de los monitores y la respiración lenta de sus hijos llenaron el silencio. Por primera vez desde que ella lo había dejado hacía años, Isabel se sintió no solo apoyada, sino acompañada. Y por primera vez en su vida, Mario sintió la gravedad total de lo que significaba ser padre. No como un título, sino como una elección que seguiría tomando todos los días. Sau thử thách sinh tử này, bạn nghĩ mối quan hệ giữa Mario và Isabel sẽ phát triển như thế nào? Hacia un nuevo amanecer. Los días siguientes a las cirugías se desarrollaron en un ritmo que era a la vez agotador y extrañamente reconfortante, como si el hospital se hubiera convertido en su propio mundo autónomo. La brillante luz del día que se filtraba a través de las persianas, el zumbido de las máquinas médicas y el débil olor a antiséptico formaban el telón de fondo de largas horas de espera, de pequeñas señales de progreso. Leo y Marco, aunque adoloridos y se cansaban con facilidad, mostraban una mejora gradual con cada día que pasaba. La primera vez que Leo logró esbozar una sonrisa débil a la enfermera que le trajo su jugo, Isabel casi lloró. Y cuando Marco reunió suficiente energía para pedirle a Mario que le leyera un libro de cuentos ilustrado, se sintió como una victoria silenciosa que ninguno de los padres dio por sentada. Mario se había deslizado por completo en el papel de estar allí, no de la manera ocasional y superficial que ella había temido una vez, sino con la presencia constante y firme de alguien que entendía que los momentos más pequeños podían ser tan importantes como los grandes. Aprendió a ayudar a ajustar los tubos de los niños sin tirar de la sonda. Se memorizó los horarios de su medicación e incluso comenzó a registrar su progreso en un pequeño bloc de notas. No había nada glamuroso en el trabajo, pero lo aceptó como si fuera el trato más importante de su vida. Por las noches, después de que los niños se dormían, él e Isabel a menudo salían al pasillo durante unos minutos para dejar que las enfermeras hicieran sus rondas. Esas charlas eran diferentes de sus intercambios anteriores, menos sobre el pasado, más sobre el presente y a veces, incluso atreviéndose a tocar el futuro. Fue en una de esas conversaciones a altas horas de la noche, apoyados contra la pared fría fuera del ala de recuperación, que Isabel admitió que había pasado años preparándose para la posibilidad de que él algún día volviera a aparecer en sus vidas. Se había imaginado lo que diría, cómo lo mantendría a una distancia emocional segura, pero la realidad se había desarrollado de manera diferente. Verlo cuidar de sus hijos con la paciencia y la dedicación que nunca antes había conocido en él, había cambiado algo dentro de ella. Mario escuchó sin tratar de defenderse, y en cambio, le dijo que verla criarlo sola había sido a la vez humillante y doloroso. Doloroso porque él no había estado allí, y humillante porque ella había logrado crear algo tan sólido sin él. La semana siguiente, a medida que los niños se fortalecían, Mario comenzó a hacer arreglos discretos entre bastidores.
Contactó con uno de los mejores programas de rehabilitación de cardiología pediátrica del país y les consiguió plazas tanto a Leo como a Marco. Arregló que una enfermera privada les ayudara en casa durante la fase de recuperación temprana, no para reemplazar el cuidado de Isabel, sino para asegurarse de que ella no cargara con el peso sola. Cuando él le contó estos planes, ella lo miró por un largo momento antes de simplemente decir: «No necesito que arregles todo, solo necesito que te quedes». Su respuesta fue simple: «No me voy a ninguna parte». Llegó el día en que los médicos anunciaron que los niños estaban lo suficientemente bien como para ser dados de alta. El momento fue a la vez alegre y aterrador, porque dejar la seguridad del hospital significaba volver a un mundo donde cada decisión se sentía más arriesgada. Isabel empacó sus cosas mientras Mario se encargaba del papeleo del alta, y juntos sacaron a los niños en sillas de ruedas al aire fresco de una tarde. Por primera vez en años, dejaron un lugar uno al lado del otro, no como extraños cargados por su historia, sino como dos padres que llevaban la misma esperanza hacia adelante. Y mientras conducían hacia la casa de Isabel, con los niños dormidos en el asiento trasero, se sintió menos como un regreso a viejas heridas y más como el frágil y deliberado comienzo de algo nuevo. Theo bạn, việc Mario xuất hiện và giúp đỡ có phải là một phép màu hay là kết quả của sự thay đổi từ chính con người anh ấy? Un nuevo inicio. En casa, el ambiente era una extraña mezcla de alivio y fragilidad. Los niños ya no estaban rodeados por el constante pitido de los monitores, pero el recuerdo de esos sonidos aún persistía en la mente de todos. La sala de estar se había transformado en un espacio de recuperación, con mantas suaves, una pequeña estación médica instalada en la esquina, y la enfermera que Mario había contratado tomando notas en silencio sobre sus signos vitales. Isabel se movía por la casa con una precisión practicada, manejando los medicamentos, preparando comidas ligeras y vigilando los niveles de actividad de los gemelos. Mario, que ya no era un visitante ocasional en sus vidas, había comenzado a pasar la mayor parte de sus días allí, su computadora portátil a un lado más a menudo, que no mientras elegía sentarse con los niños, mientras dormían o jugaban. Les tomó tiempo a los gemelos adaptarse a la presencia constante de su padre. Al principio, todavía miraban a Isabel en busca de tranquilidad cada vez que Mario sugería algo. Leer una historia, construir con bloques o ayudarlos a bajar los escalones al patio trasero. Gradualmente, sin embargo, su vacilación se desvaneció. Marco comenzó a pedirlo por las mañanas, y Leo comenzó a tirarle de la mano cada vez que quería mostrarle un nuevo dibujo. Mario tuvo cuidado de nunca presionar demasiado, dándoles espacio para que se acercaran a él a su propio ritmo. Isabel también notó los cambios sutiles, la forma en que Mario parecía medir sus palabras con más cuidado, la forma en que estudiaba sus estados de ánimo, como un hombre que intenta aprender un idioma por primera vez, decidido a no cometer un error que le costara su confianza. Las tardes se convirtieron en un ritual tranquilo. Después de que los niños se iban a la cama, Mario e Isabel se encontraban en la cocina, hablando con tazas de té. A veces las conversaciones eran ligeras, llenas de pequeñas observaciones sobre el día, y a veces se adentraban en un territorio más profundo. Isabel comenzó a compartir partes de los años que él se había perdido. La primera vez que los gemelos se rieron al unísono, la noche en que se había quedado despierta, preocupada por sus primeras fiebres, la mañana en que los había llevado a ambos a la guardería medio dormida. Mario escuchaba sin interrumpir, dejándola pintar una imagen de una vida en la que él no había estado,
pero de la que quería desesperadamente formar parte de ahora en adelante. También hubo momentos difíciles. Los niños tuvieron pesadillas más de una vez en esas primeras semanas, despertándose llorando de sueños que no podían explicar del todo. Isabel se apresuraba a su habitación, pero comenzó a notar que Mario llegaba con la misma rapidez, a veces incluso antes que ella. No siempre sabía las palabras correctas, pero aprendió rápidamente que a veces todo lo que necesitaban era que él se sentara en el borde de la cama y les sostuviera las manos hasta que se volvieran a dormir. Esas noches lo dejaban completamente despierto, mucho después de que la casa se había quedado en silencio, dándose cuenta de que ser padre no se trataba de grandes gestos, sino de los actos más pequeños y consistentes de presentarse. A medida que la primavera comenzaba a colarse, los niños se hacían más fuertes. Las visitas de las enfermeras se volvieron menos frecuentes y sus médicos les dieron permiso para dar pequeños paseos al aire libre. Mario estuvo allí la primera vez que se aventuraron al parque juntos, una pequeña victoria que se sintió más grande que cualquier premio o hito empresarial que él hubiera logrado jamás. Al ver a los gemelos correr hacia los columpios, sus risas llevadas por la brisa, miró a Isabel. Y por primera vez en años, no había una distancia reservada en su expresión, solo el reconocimiento silencioso de un triunfo compartido. Una noche, después de que los niños se habían dormido, Mario salió al porche donde Isabel estaba sentada, con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Se sentó a su lado y por un momento no hablaron. Finalmente, él le dijo que no se quedaba solo por los niños, sino que también quería volver a ser parte de su vida, si ella se lo permitía. Ella no respondió de inmediato, pero tampoco apartó la mirada. No hubo una declaración dramática, ni un abrazo repentino. Solo una lenta y deliberada comprensión que pasó entre ellos en el aire tranquilo de la noche. En ese momento, ambos supieron que lo que estaban construyendo era frágil, pero era real. Y era de ellos. Y por primera vez, el futuro no se sintió como algo a lo que temer. Se sintió como algo que podían enfrentar juntos,